Muy buenas tardes, auditores del programa Vamos Somos Chilenos, que se transmite por Radio Portal en la Primera de Chile. Este programa siempre quiere ver el vaso medio lleno y pensar en forma positiva, porque eso nos permite mejorar nuestras vidas. Recuerden, nuestro cerebro se organiza y se adapta de acuerdo a cómo interpretamos lo que nos sucede. Eso es lo más importante. Pensamientos positivos permiten entonces generar sinapsis adecuadas en el cerebro y eso se llama neuroplasticidad. El cerebro cambia y si nosotros repetimos las cosas positivas y nos enfocamos, vamos a obtener mejores resultados. Se nos va a abrir un mundo de oportunidades en vez de ser negativo, que nos permite, que finalmente nos afecta al cuerpo, a nuestra manera, a la salud, a la forma de pensar. Y lo mejor es pensar positivo y ser optimista a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Siempre hay que buscar el lado positivo. Hoy vamos a conversar con Ruggero Cossi, abogado, precandidato al proceso constituyente, director del Instituto Libertad, y hay muchos temas que son interesantes que a ustedes les interesa, a los auditores, especialmente ahora que vienen estas elecciones y esta vorágine de elecciones políticas que vamos a tener todo el año. Hola, buenas tardes, Ruggero, ¿cómo estamos? Hola Patricio, gracias por la invitación y un saludo de feliz año a todos nuestros auditores. Bien, vamos a entrar en materia inmediatamente porque siempre el tiempo nos apremia y tenemos que hablar de temas que son muy interesantes, especialmente algunas cosas que tú estás dedicado a este hecho especialista. Uno, que es la seguridad pública, y el otro, que a mí me ha gustado mucho, que lo vi el otro hace como un mes atrás en la segunda, que es el voto programático. Y también, bueno, hablaremos, si nos alcanza el tiempo, de otros temas generales de política. Me gustaría, ¿en qué está tu idea de la seguridad? ¿Qué está pasando en Chile con la seguridad? Todos sabemos que siempre afecta, ya han habido ahora balaceras, narcotraficantes que se han tomado poblaciones, incluso ahora los centros de las ciudades, y parece que habría cierta impunidad en esto. No sé qué piensas tú, Ruggero, de este aspecto, y yo sé que tú eres experto y te gusta este tema, que es la seguridad. Efectivamente, Patricio, desgraciadamente el tema de la delincuencia se tomó una vez más la agenda nacional y eso demuestra que hay un problema que venimos arrastrando de hace décadas. Creo que la discusión constitucional nos ofrece una oportunidad, porque ciertamente que la Constitución tiene que asegurar derechos sociales en materia de pensiones, salud, educación, vivienda, pero hay un derecho humano fundamental que es anterior a todos estos otros derechos sociales y sin el cual estos pierden relevancia, que es el derecho a vivir sin miedo, el derecho a que exista un sistema de seguridad pública que funcione. Porque imagínate lo que sucede cuando los jubilados van a cobrar sus pensiones a la caja vecina y resulta que en la esquina los están esperando para asaltarlo. O qué sacamos con garantizar en la nueva constitución el derecho a una vivienda adecuada si resulta que todas las personas cuando tú recorres los cerros de Valparaíso te dicen que se sienten encerradas en sus casas por temor al narcotráfico y a la delincuencia? Entonces, tenemos que hacernos cargo del problema de la delincuencia y por eso mi compromiso es trabajar porque abordemos la seguridad pública desde un enfoque de derechos. ¿Y qué significa esto en la práctica? Porque ¿cómo se materializa esto en la realidad? Tenemos que mirar las instituciones que forman parte del sistema de seguridad pública y que están en la Constitución. Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, el Poder Judicial, las municipalidades tienen también un rol importante en materia de seguridad pública, entre tantas otras. Y a todas estas instituciones vamos a tener que introducirle cambio, muy probablemente. Y de esa manera ir perfeccionando nuestro sistema de seguridad pública, que las agencias funcionen coordinadamente, con estándares de desempeño que tengan una base en la evidencia y que se sometan a los mayores estándares democráticos. Y ese va a ser mi compromiso, es un tema que me gusta mucho y en el cual tengo competencia, estudio en la materia y quiero ser un actor relevante en la discusión constitucional. Ruggero,
¿Cuál sería entonces la sensación que hay ahora con respecto a la seguridad? Porque a mí personalmente, Carabineros me da cierta confianza, investigaciones también, pero veo que al parecer están siendo presionados por otras circunstancias para no cumplir su rol apropiadamente o lo están frenando o se están asustando y tratan de no perder. Muchos piensan, la pega, Carabineros hace algo y ya lo meten preso. ¿Cuál es tu sensación de lo que está pasando ahora y que hay que mejorar? ¿Por qué habría que mejorarlo? Siempre hay que mejorar, pero ¿por qué ahora se ha convertido en una noticia o un aspecto importante en la discusión de nuestra sociedad? Hay que poner el tema de la reforma a Carabineros en contexto. Tú tienes razón. De hecho, las percepciones de confianza, si bien han bajado respecto de Carabineros de Chile, sigue estando mucho mejor evaluado que los fiscales y que el Poder Judicial. Entonces, hay que reconocerle los méritos a la institución. Carabineros de Chile es una de las mejores policías en Latinoamérica. Es una policía que no adolece de grandes problemas de corrupción si nos comparamos con el vecindario. Los escándalos de los generales, los escándalos de la operación Huracán, ciertamente que son lamentables, pero están siendo investigados y van a tener sanciones en la justicia, ¿ya? Pero tenemos una buena policía y sobre todo tenemos un muy buen capital humano. Yo también quiero destacar la labor de los hombres y mujeres que pertenecen a la institución de Carabineros de Chile, que todos los días se levantan en la mañana dispuestos a arriesgar sus vidas para que nosotros podamos vivir en paz. Pero dicho todo eso, tenemos que también reconocer de que hay reformas en materia de policía que están pendientes y que son súper necesarias. ¿Cuáles? Porque Carabineros tiene tres problemas hoy en día. Tiene una crisis, primero, de legitimidad, ¿ya? Segundo, tiene una crisis de control, ¿ya? Faltan controles internos y externos, y también tiene una crisis de desempeño. ¿A qué voy con todo esto? Carabineros tiene una planta de 60.000 funcionarios, por ejemplo, pero muchos de ellos están dedicados a labores administrativas o a labores que no tienen que ver con la prevención del delito, que es lo que espera la ciudadanía, ¿ya? Carabineros lo hemos convertido en una especie de auto de payaso donde cabe todo. Entonces tenemos que Carabineros tiene que ir a atender partos y llamados de desórdenes vecinales, cuando eso perfectamente lo podrían hacer los inspectores municipales, ¿te fijas? Y así dejar a Carabineros en la labor central de la prevención del delito. ¿Y qué significa eso en lenguaje ciudadano? Patrullar las calles, estar en la comunidad, estar insertos en un barrio, ¿ya? Y colaborar con las juntas de vecinos en la labor de prevenir el delito y de controlar las incivilidades, que la gente no esté tomando en la calle o fumando droga en la calle, que es lo que genera esa percepción de inseguridad en los vecinos. Entonces, ahí tenemos un tema de desempeño y de especialización. En materia de control, efectivamente, los sumarios internos a Carabineros requieren una reforma en los procedimientos. No puede ser, y en eso hay que ser crítico, no puede ser que cuando un carabinero hace uso del arma de fuego no levante inmediatamente un reporte y que tengamos que iniciar un proceso penal para saber qué pasó y por qué se utilizó el arma de fuego. Si lo lógico sería que administrativamente, inmediatamente haya un reporte oficial, cuáles fueron las circunstancias, por qué se utilizó el arma de fuego, ¿ya? Entonces hay ahí una serie de procedimientos internos que se tienen que ir mejorando. Y en materia de legitimidad, efectivamente también tenemos que volver a discutir acerca del uso de la fuerza legítima por parte de la policía. Desgraciadamente hay un sector de la izquierda que en cada acción de Carabineros ve una violación de los derechos humanos. Y eso, a mi juicio, es falso, ¿ya? Muchas de las actuaciones de Carabineros responden a los estándares democráticos de uso de la fuerza, ¿ya? A estándares de proporcionalidad, a estándares de legalidad, a estándares de necesidad. Pero tenemos que tener esa discusión, porque no puede ser que cada vez que Carabineros ejerza sus funciones estemos acusándolos de violación a los derechos humanos. Ningún Estado de Derecho puede subsistir de ese modo.
Hay ahí una reforma pendiente y tenemos que hacernos cargo. Pero mirándolo de modo optimista, Patricio, hay sectores tanto en la centroderecha como en la centroizquierda que tenemos muchos puntos en común. A mí me tocó participar en el Senado, en una comisión que presidía el senador Felipe Herboy, que ahora anunció su candidatura como constituyente también, en donde también estaban senador Kenneth Pugh, de Renovación Nacional, expertos de la Fundación Paz Ciudadana, universidades, y fíjate que los puntos en común eran inmensos, y redactamos un documento donde hay varios consensos en la materia y que creo que pueden servir de base a una modernización y reforma carabinero que fortalezca la institución y permita perfeccionar nuestro Estado de Derecho. Así que creo que hay que mirarlo de un modo optimista. Las cosas se pueden hacer bien y vamos a lograr grandes acuerdos en la materia. En esta reforma de Carabineros que se está discutiendo o lo que hay que mejorar, ¿cambia la forma de ser de Carabineros en el sentido de la formación? Deja de ser ya una policía que algunos llaman militar, que desfila, que marcha, que actúa como los militares, y se transforma en otra cosa, o se mantiene lo mismo, que a mí me gustaría que se mantuviera. Lo encuentro que es bastante más formal el trato, pero no sé cuál sería la idea general de esta reforma de Carabineros en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo en una cosa que me llamó mucho la atención, que no sabía que no había estándares para informar cuando se usa el arma. No sabía esa parte, fíjate, yo creo que debería existir. Yo te cuento que yo estuve en Camboya, en las Naciones Unidas, y cada vez que se disparaba, había que hacer un informe, y cuántas balas habían disparado, ¿no? Pues lo mismo que tú estás planteando. Eso fue el año 1993, cuando estaba Pol Pot en Camboya, todavía vivo. Y entonces había que emitir un informe completo, cuántas balas disparó, a qué hora se disparó, dónde se disparó, para dónde salió, la dirección más o menos, todo. Hay que informar, era un informe bastante complicado. No complicado, muy estructurado y muy detallista. Me sorprende lo que me estás diciendo, que eso no existiera, que su celular no pasa nada, no da lo mismo. Bueno, eso es una cosa. No sé qué piensas tú al respecto. ¿Cuál sería la transformación más grande que tendría que sufrir Carabineros según tú? Fíjate, Patricio, que lo que tú mencionas es un estándar internacional. ¿Ya? Sí. Hay tratados internacionales y protocolos de Naciones Unidas acerca del uso de las armas de fuego por las policías. Y ahí se exige que el funcionario puede hacer, bajo ciertas circunstancias, uso del arma de fuego. De hecho, para eso tenemos policía, ¿ya? Pero tiene que levantar un reporte, porque obviamente que no es la idea que se pueda estar disparando a los ciudadanos en cada momento. Ya es una situación excepcional, ¿ya? Y eso en Chile, desgraciadamente, fija, son cosas que debiéramos tener y no las tenemos, pero son de fácil implementación, ¿ya? Y creo que vamos a avanzar en la dirección correcta. Ahora, el tema de si queremos una policía civil o militar, justamente es uno de los puntos donde no existe consenso, ¿ya? Cuando tú te sientas en una mesa con sectores que piensan distinto, van a haber consensos y van a haber disensos, cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no. Y hacer de Carabineros de Chile una policía estrictamente civil es un punto que genera diferencias. En lo personal, yo también creo que Carabineros responde a una tradición militar desde los tiempos de Carlos Ibáñez del Campo, que culturalmente es muy difícil de eliminar, en primer lugar, y que no me parece malo. ¿Ya? En otras partes del mundo, en España, por ejemplo, convive una policía militar con una policía civil. Y en Chile, de hecho, es así, porque Carabineros de Chile es una policía militar y Policía de Investigaciones es una policía civil. Unos usan uniforme, otros no. Entonces, yo creo que ahí hay un sector de la izquierda que, claro, quiere darse un gustito ideológico, porque obviamente que ellos ven a Carabineros de Chile como una institución que colaboró en el régimen militar y quieren eliminar esa faceta. Pero si dejamos de lado esa parte y nos vamos a la evidencia, a lo que están haciendo otros países desarrollados, tener una policía militar como Carabineros de Chile no es algo indeseable, ¿ya? Y está inserto en la tradición de Carabineros de Chile y genera también cierta épica, genera también un sentido de patriotismo que es destacable en los funcionarios de Carabineros de Chile.
Sí, me parece interesante eso. Bueno, esa es una discusión que viene, me parece bien que haya discusiones para llegar a un acuerdo que sea duradero en el tiempo y eso va a seguir cada cierto tiempo, siempre van a haber esas discusiones, no creo que sea de ahora nomás, porque las cosas se van repitiendo, pero van cambiando las circunstancias que obligan a hacer esos cambios. Como dicen algunos, no hay nada que permanezca, todo va cambiando permanentemente, no hay nada que se mantenga todo el tiempo en el mundo, ¿no? Ni siquiera nosotros nos mantenemos, vamos cambiando. Me parece interesante. Ahora, lo que sí, no sé cuáles son los estándares para cuando alguien insulta o le pega a un carabinero, a una policía. Creo que aquí da lo mismo, lo cuesta 5 minutos, 10 minutos insultándole, gritándole, diciendo lo que quiera y no pasa nada. O le tiráis una piedra y no pasa nada. Entonces ese estándar también, oiga, está bien, vamos a hacerlo así, pero usted, de repente que se le salga un garabato no hay problema, pero cuando parte todo el rato y sigue, le dice que pare y sigue, ya eso ya pasa a ser otra cosa. ¿Ah? O cuando le tire una piedra o cuando le van a disparar, entonces y ahí no pasa nada. ¿Ah? Yo creo que Eso no. ahí, Patricio, hay que distinguir los planos, porque efectivamente en una democracia tenemos que garantizar la libertad de expresión. Y alguien legítimamente, con bueno o malo argumento, podría tener alguna opinión negativa respecto de, en este caso, Carabineros. Y tiene derecho a decirlo, pero tiene que decirlo en términos respetuosos, ¿ya? Y las agresiones verbales son también una agresión, ¿ya? Ahora, ¿eso es un delito? Por cierto que no, pero de algún modo debiera ser alguna especie de falta cuando ya se cruzan de la raya. Pero cuando pasamos al otro extremo, ¿ya? Al agredir físicamente a nuestras policías, a lanzarle bombas molotov, a lanzar una lluvia de peñascos, ¿ya? Cuando se están utilizando por parte de la primera línea los fuegos artificiales como una especie de bazooka hechiza, porque no sé si tú has visto las imágenes, pero en las comisarías le disparan fuegos artificiales. Eso es disparar armas incendiarias, ¿ya? Creo que ahí estamos hablando de delitos graves. Y hay un proyecto de ley que está, como muchos otros proyectos, descansando en el Congreso, a la espera de ser discutido y aprobado, para sancionar este tipo de agresiones a las policías. En otras partes del mundo, tú me imagino que lo has visto, tú no puedes manifestarte en términos irrespetuosos, ni menos intentar agredir a la policía. Eso está estrictamente sancionado y es lamentable que en Chile no sea así, porque tenemos una falta de educación cívica tremenda. Y esos son, para mí, cuando ya hay agresiones físicas, hay que calificarlo como un delito. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo viví en Inglaterra los policías no usan armas, pero anda a pegarle, anda a insultarlo, ¿eh? Cambia la cosa. ¿Ah? Y hay que tener cuidado con eso. Bueno, y lo otro, la parte de seguridad para los encapuchados, no pasa nada, o sea, el encapuchado puede taparse, andar con, nunca lo, porque después para identificarlo, oiga, fue él o fue el otro, entonces, y no, los encapuchados si tú ves un lado del espectro político, no, los encapuchados no hay que tocarlo, tiene derecho a andar por la capucha, ¿ah? Y con eso hacer lo que quiera, porque como se esconde el anonimato, nadie lo puede identificar, cuesta mucho, porque hay que encontrarle la ropa, pillarlo con la ropa, pillarlo con todo, hay algo que está mal ahí, ¿ah? Y eso creo que hay que cambiarlo también. El que se coloca una capucha para hacer algo malo, tirar piedras, quemar, asaltar, hay algo que hay que tomar en cuenta y eso debería ser un agravante de todo lo que le pasó, un agravante tratar de esconder su delito, especialmente en esas protestas o asaltos. Efectivamente el uso de una capucha debiera ser un agravante. Ahora, el fenómeno que hay detrás de los encapuchados, se mezclan dos cosas. Por un lado, el fenómeno delictual. Hay delincuentes comunes que se aprovechan de esto para saquear, como lo vimos en los últimos meses y sobre todo en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019. Pero también hay un fenómeno de violencia política que es muy preocupante, Patricio. A ver, mi generación, yo tengo 34 años, y las generaciones más chicas que yo, de repente no hay conciencia histórica de lo que sufrió este país, ¿ya? De cómo llegamos al quiebre democrático. Y la verdad hay que decirla, aquí habían sectores de la extrema izquierda que promovían la violencia política, que promovían el terrorismo, que promovían distintas formas de violencia como una
forma de presión, como una forma de poner sus ideas arriba de la mesa. Y eso no es tolerable en una democracia. Y yo veo con mucha preocupación que en Chile hoy en día se están consolidando dos polos de izquierda. Una izquierda democrática, que cree en las instituciones, que cree en las reglas del juego, y una izquierda no democrática, en donde al Partido Comunista recientemente se le sumó el Frente Amplio. Y ese polo de izquierda constantemente, una y otra vez en los últimos meses, ha validado la violencia, confundiéndola con las manifestaciones pacíficas, lo cual es un grave error, y ha constantemente torpedeado los procesos institucionales. El Partido Comunista se restó del acuerdo por la nueva constitución. Y ahora aparecen sumándose a este proceso electoral cuando en realidad no creen en él. ¿Ya? Entonces eso es muy preocupante y creo que tenemos que decirlo, creo que tenemos que denunciarlo, y a ese sector hay que aislarlo políticamente. Esa es la única manera de que ahora en la discusión constituyente que vamos a tener podamos construir una constitución que establezca reglas del juego de convivencia pacífica, democrática, y donde se respeten las reglas, ¿ya? Y que cuando tú eres una minoría, entiendas que eres una minoría, ¿ya? Y que tienes que respetar las decisiones de la mayoría. No puede ser que una y otra vez esté ese sector de la izquierda tratando de derrocar al gobierno, ¿ah? Eso lo único que hace es desestabilizar el Estado de Derecho. Sí, estoy de acuerdo contigo y eso creo que la violencia genera más violencia y alguien termina llorando después. Y generalmente son esos que partieron con la violencia terminan llorando. Y lamentablemente después se hacen las víctimas y después, ¿no es cierto?, andan pregonando que fueron víctimas de la violencia, de la represión, y fueron los que comienzan con eso. Así que pero quiero llegar a otro tema, que nos quedan pocos minutos y que me interesa mucho, que tú te vi un artículo en el diario La Segunda, que es el voto programático, que creo que, pero eso es lo que hay que exigirle a todos los candidatos, de alcalde, de gobernador y presidente, y me gustaría que hablar, nos quedan como 4 minutos, de ese voto programático que tiene que ser una forma de anunciar las candidaturas, no ofrecer todo lo que uno quiere y no va a cumplir absolutamente nada, ni siquiera la décima parte, sino que solamente se va a basar en las emociones. Y las emociones van a ganar y después no se va a cumplir nada. Me gustaría que habláramos de ese tema en los últimos 3 minutos que nos quedan. Me gusta ese tema de que los candidatos se comprometan y tengan que cumplir y nosotros lo podamos exigir, y si no, para afuera. Eso es más o menos. Dime si Claro, estoy equivocado. la idea del voto programático supone distinguir dos formas de representación. Una cosa son los cargos de representación estrictamente política, ¿ya? Los diputados, los senadores, el presidente de la República. Y otra cosa son los cargos de representación comunal o regional, en donde lo que tú le estás entregando al alcalde o al gobernador regional es la administración de un territorio, ¿ya? Y para ese tipo de cargos, en distintas partes del mundo, se exige que el candidato, junto con inscribir su postulación al cargo, inscriba también un programa, ¿ya? Las medidas, los proyectos que quiere ejecutar si es que sale ganador en la elección. Y eso a mí me parece que es muy bueno, por una parte, porque obliga a los candidatos a tener una visión de ciudad, en el caso de los alcaldes, o una visión de región, en el caso de los gobernadores regionales. Desincentiva el populismo, porque tú no puedes poner cualquier cosa en el papel si vas a ser incapaz de cumplirlo, y desincentiva un fenómeno que a mi juicio no es muy bueno, que es el traer estos candidatos que vienen de la farándula, que no tienen visión de país, que no tienen, de territorio, y que creen que solo por el hecho de ser conocidos van a tener una buena gestión, y eso no es así, eso no es así. Ahora, yo propongo que tomemos la idea de la Constitución de Colombia. ¿Qué es lo que hace la Constitución de Colombia? Que al alcalde y al gobernador regional no solo le exige inscribir este programa, sino que además ese programa se vuelve vinculante. Y si el alcalde o el gobernador regional no cumple con el programa, se puede pedir un referéndum revocatorio. Cuando hay un porcentaje del electorado importante, no puede ser solamente el 50+1, porque si no los cargos se vuelven demasiado inestables, pero cuando hay un porcentaje importante de los electores que considera que no se cumplió el programa,
pueden pedir la revocación del alcalde o del gobernador regional. Y eso me parece muy interesante, porque empodera a la ciudadanía y fomenta que se presenten programas serios, ejecutables y sin populismo. Creo que es una idea buena que hay que tomar y me imagino que vamos a lograr consensos también entre los sectores moderados de derecha e izquierda. Me parece muy buena idea y yo más aún elegiría que ustedes partieran ahora haciendo el ejemplo. Señores, yo voy a presentarme a candidato, voy a presentar, aquí está mi proyecto, aquí están las formas como voy a verificar si se cumplen mis ideas, aquí está cómo lo vamos a realizar y quiero que ustedes me lo vayan chequeando. Lo hago en forma voluntaria y quiero hacerlo ahora para que ustedes sepan mi transparencia. Lo que está aquí no es lo que voy a hacer. Nada de lo que esté aquí no voy a hacerlo, por supuesto. Si no está ahí, no lo voy a hacer. A menos que cambie una cosa circunstancial por algún problema grave, como puede ser la pandemia. ¿Ah? Pero no puede... Hay un dato, Patricio, que me olvidé mencionar, y es que en la actual elección de gobernadores regionales va a existir voto programático, porque los gobernadores regionales van a tener que inscribir su candidatura ahora con un programa escrito, ¿ya? Y los candidatos a gobernador regional están ahora, en este momento, redactando ese programa, si es que ya no lo tienen redactado, y va a ser interesante. Pero creo que hay que ir un paso más y hacer que ese programa sea vinculante y podamos pedir que si no se cumple, hay una responsabilidad política de por medio. Me parece muy bien, Ruggiero, nos ha llegado el momento, estaba muy interesante, vamos a tener que volver a invitar, pero ya he visto que ha estado en muchas radios en San Antonio, en Santiago, y creo que estos temas son muy interesantes. Me gusta lo del voto programático, me gusta lo de la seguridad, pues son cosas que nos afectan a todos en forma permanente e independiente del color político. Es algo que no tenemos que estar preocupados. Así que, Ruggiero, te agradezco mucho que hayas estado en Vamos Somos Chilenos, en la Radio Portal, en la Primera de Chile, y estaremos hablando en otra oportunidad y espero que te nombren candidato a constituyente. Así que nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Patricio. Un abrazo.